Diga, el honor de ser podado. Hay mucho eco, ¿no? El honor de ser podado. Y pusimos como versículo en la Biblia el Evangelio de Juan, versículo 15, capítulo 15, versículo 1 hasta el 5. Como referencia, vemos nosotros que esto nos va a ayudar a nosotros a incrementar nuestra fe dependiendo de su posición y de su actitud, y nos va a enseñar a nosotros a salir del lugar del dolor o a comprender que el dolor y todo lo que nosotros pasamos en el 2021, eso no nos haga estancar, sino que nos sirva a nosotros de impulso. Yo siempre, en varias ocasiones lo hemos repetido, y yo les he enseñado y me he ocupado como líder, mi esposa y yo, en ayudarlos a impulsarlos y a salir adelante en medio de esta crisis. Pero esto nuevo te va a llevar, si tú lo agarras, te va a llevar a ti a entrar en ese renuevo de gloria. Siempre Dios deja de último las grandes bendiciones. Así que usted no puede retroceder en este momento, a pesar de que usted crea que no puede más. Por muy difícil que sea, le tengo una gran noticia. Este es el renuevo de gloria, y es ahí donde Dios va a hacer la obra y te va a enseñar el honor de ser podado. Dice Juan 15, versículo 1 hasta el 5, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa frase se la deja así como una gran promesa a los discípulos, refiriéndose a un consejo, porque muchas veces nosotros no hemos tomado todas estas palabras o esta frase de Juan. Muchos lo han leído, pero la han tomado como un castigo o como de alguna forma le ponemos una barrera, porque siempre creemos que es un consejo de exclusión, de excluir a las personas que muchas veces no tienen la perfección, la fuerza, la fe para poder estar en el nivel de otros que ya creen. Porque recuerden que en el camino del Señor algunos suben, otros bajan, pero aquí le da un consejo no tan solamente a aquel que tiene fe, sino también a aquel que también le cuesta creer y le cuesta avanzar. Y por eso yo sé que algunas personas que son débiles, que de alguna forma están marcadas por este 2021, que tienen una debilidad emocional o que le dejó un dolor de pérdida este 2021, esto les sirva a levantarse. Porque el deseo de Dios es que todos nos levantemos y que del dolor o de lo que nosotros hayamos perdido o lo que Dios haya permitido en nuestras vidas en todo este tiempo pasado, nosotros podamos agarrar eso y convertirlo en algo positivo, para que el dolor y la nostalgia de la pérdida no nos haga retroceder. Entonces, dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Qué bello es el Señor, ¿verdad? El Señor le aconseja aquí en el 3 y nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, refiriéndose a que el que cree en la palabra y la obedece ya está limpio. Así que cuando nosotros leemos palabra y creemos en su palabra y en sus promesas, uno se va santificando, ¿verdad? Va de gloria en gloria, de victoria en victoria, y le va creyendo al Señor, y el Señor lo va ayudando progresivamente. Dice el 4: permaneced en mí, nos dice, te dice a ti, me dice a mí, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid.
El pámpano normalmente le hace referir que nosotros somos las ramas. Jesús es la vid como el tallo de la uva, como el tallo de la planta o la planta completa. Y que para que se pueda fortalecer, obviamente, la planta, nosotros como rama o como pámpanos tenemos que ser apodados. Apodado significa que nos quita la rama que no nos sirve o que no nos ayuda a ser un poquito más fructífero. Porque recuerda que la poda trae un beneficio. Y el beneficio es que nosotros podamos dar fruto. Así como las ramas de una uva podrían tener la fructividad, el ser fructífero como planta. Y así pueda echar un fruto bueno. Permanece en mí, dice el pámpano o la rama o nosotros, se nos dice que tenemos que estar pegado a él. Y él nos aconseja que tenemos que estar ¿qué? Que el pámpano tiene que estar permaneciendo ¿dónde? ¿Pegado dónde? En la vid. Entonces, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, obvio, no puede llevar fruto por sí mismo. Imagínense, una rama no puede pegar sola. Por eso hay plantas que pegan, ¿verdad? Sacándole una rama a la planta y uno la pega a la tierra y ellas llegan a pegar. Pero esta planta, como la planta de uva, solamente ella puede nacer a través de una semilla y no de una rama. Por eso él le deja claro que esta planta no da fruto por sí misma. Le dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué debemos hacer? Permanecer en él y él en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en Cristo. Entonces nos deja claro la comparación que nos está haciendo con la planta de uva a como nosotros como creyentes estamos en una iglesia. Hay que permanecer obedeciendo en el Señor para poder dar fruto a pesar de lo que nosotros estemos pasando, dificultades, cosas negativas, dolor, lo que hayamos perdido, tenemos que estar permaneciendo en él. ¿Estamos claros? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada puedes hacer. Obvio, separado del Señor nada podemos hacer. Pero tú te separas una vez del Señor y dejas de creerle, empiezas a sufrir. ¿Cómo vamos a tener nosotros éxito a pesar de lo que nosotros estemos pasando? Es permaneciendo en ¿quién? Cristo. Creyendo en sus promesas, leyendo la palabra, estando ahí teniendo una buena relación con Él. Y entonces nos deja claro. Entonces, ya entendiendo lo que es la poda, dentro del contexto de Juan 15, versículo 1 hasta el 5, vemos nosotros que hay tres protagonistas. Jesús, quien es la planta de uva. Presten atención, nosotros que somos las ramas, dicha planta está pegada en él. Y el protagonista más importante que es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Como protagonista, el labrador, quien corta o poda la planta. Entonces, ¿qué podemos comprender nosotros? Que a pesar del dolor, nosotros tenemos que entender que siempre tenemos que estar con nuestro Padre. Que quien es el que nos va a dar a nosotros consolación a través del Espíritu Santo es nuestro Padre. Siempre. A pesar de cualquier defecto, a cualquier problema, hay que buscar a nuestro Padre. Porque, ¿qué hace en una finca un pámpano, una planta, sin el labrador? Entonces, no sería nada, simplemente monte. Entonces, es muy importante tener al protagonista que es nuestro Padre. De nada servirá la vid y los pámpanos en un viñedo si no existiera nuestro Padre, quien la pode. Sin la poda jamás llegaría a ser un viñedo exitoso. Jamás puede haber éxito sin la poda. Queriéndonos decir a nosotros lo que estamos enseñando es que la poda es muy importante. Diga, la poda es muy importante.
La poda no es otra cosa más que limpiar la planta. La gente lo ha tomado a la defensiva como castigo. Tú tienes que recibir la poda. Yo recibo todas las podas que me pueda dar Dios, porque lo que hace la poda es llevarme a mí a tener ¿qué? Más fruto. Me lleva a tener éxito en criollo. Entonces, la poda no es otra cosa más que limpiar la planta, de tal manera que se vuelva lo más fructífera posible. Nosotros como pámpano o como ramas podemos experimentar una de dos cosas, dependiendo del fruto que damos. Y estas dos cosas son: viviremos de ser cortados. Yo no quiero ser cortado jamás. O vivir con el dolor de ser podado. ¿Qué escoges tú? Yo prefiero vivir el dolor de ser podado, porque yo sé que la poda trae dolor. Sí, el mismo dolor que nos dejó a nosotros el 2020, nosotros tenemos que saber que lo que Dios está haciendo es podando. Entonces, la poda es un honor. Está siendo, nuestro Padre nos está podando, para nosotros debe ser un honor. Tener dignidad o sentirse digno de lo que Dios está haciendo es un privilegio. No todos lo entienden así, de esa manera. Por eso no todos tienen el éxito que deberían tener. Sacarle aquello que nosotros pasamos en el pasado, sacarle lo positivo. El honor de la poda, Santiago 1, versículo 2 hasta el 4. Podemos leerlo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Escúcheme bien. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia, diga. La prueba produce paciencia. Tú estás buscando de Dios, y las pruebas o lo que Dios muchas veces permite, no te pongas a pelear contra la corriente. Deja que Dios haga lo que Dios quiere hacer en ti. Déjate tranquilo. La prueba a vuestra fe produce paciencia. Y yo creo que esa es una de las grandes claves, o una de las grandes cosas que Dios quiere crear en nosotros. Paciencia, porque es que sin paciencia no podemos seguir adelante. Sin paciencia nosotros podemos producir frutos jamás. No podemos tener aquello que nos hace falta. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos. Podamos manejar la situación, cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando en la universidad o en la escuela nos anuncian exámenes o pruebas finales de la carrera a la que nosotros nos debemos someter, inmediatamente pensamos en lo difícil que podría ser. Sin embargo, solo llaman exámenes a aquellos a quienes los profesores les han enseñado. Ser sometido a prueba es un honor. Diga, ser sometido a prueba es un honor. Ser sometido a prueba es un honor. Y es indiscutiblemente que ante una pérdida todos sufrimos, y lo hacemos en ocasiones al extremo de necesitar tiempo para asimilar lo ocurrido, tanto que podríamos necesitar terapia, y esto se le llama vivir en luto, porque la gente retrasa el propósito de Dios. Porque nos estancamos de aquello que nos ha pasado. ¿Es válido? Sí, es válido. Pero no es válido que nosotros nos estanquemos a través de nuestro pasado o de lo que sucedió un día, que nos trajo dolor o que nos trajo deficiencia económica o nos frustró. Pero nosotros tenemos que usar eso para salir adelante. Ahora, el luto no es solamente una pérdida de una persona. Hay muchas otras pérdidas que hemos tenido, y no solamente significa luto. Hemos tenido problemas económicos, personas que les ha cambiado la economía de una manera
frustrante, que eso le ha afectado mentalmente, emocionalmente su condición. ¿Ha pasado o no ha pasado? Yo tengo familias que les afectó la economía muy dura, muchas familias que les afectó la economía, y eso es tener una pérdida. Porque nosotros estábamos acostumbrados entre lo que es la intermedio económico o estar intermedio económico de que todo lo podíamos tener. Pero cuando uno no llega a poder tener aquello que nosotros estábamos acostumbrados, llegamos a tomar una posición de frustración. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Usar aquello para que nosotros podamos impulsarnos a más adelante, a alcanzar aquello que Dios tiene guardado para nosotros, porque quizás eso que pasó fue permitido por Dios como poda para nosotros tener fruto más adelante, porque Dios siempre guarda la bendición, siempre en el final, siempre para el final. La palabra nos ayuda a nosotros a entender de una manera diferente y por eso tenemos que comprenderla. Acá nos dice a nosotros en Santiago, como lo leímos ahorita, nos dice que al pasar por una prueba lo hagamos con sumo gozo. ¿Cómo hacerlo con sumo gozo? Cuando uno sabe o entiende, como dice la palabra. Tú sabes tu posición como creyente, tú sabes que van a venir pruebas. Por eso es que uno tiene que saber y entender que si viene una prueba, obviamente tengo que tener una posición de ¿qué? Positiva y una actitud de sumo gozo. Porque cuando pasa eso es porque Dios está haciendo algo para llevarte a un nuevo nivel, a una nueva bendición o para recibir algo mayor. Y siempre es así. Por eso este nuevo te renueva. ¿Te renueva qué? A ir a una gloria mejor. Yo estoy muy convencido de que este año va a ser de gran bendición para la familia. Y estoy convencido que jamás y nunca ustedes van a cambiar este año por otro. Porque siempre en este año, cuando Dios prepara y une a todas las iglesias para estar en un mismo sentir, desde Cas Luna y todo a nivel mundial, quiere decir que lo que hizo la pandemia, así como los científicos sacaron simplemente un ADN o una información de ese virus para poder inyectárnoslo a nosotros como antídoto y combatir esa pandemia, yo creo que esto vaya a ser el comienzo, el nuevo de un antídoto o de la misma información que aquello que trajo dolor nos vaya a producir a nosotros la bendición. ¿Sí me están entendiendo? Es como una cura. Y yo creo que esto nuevo, el renuevo de gloria, es la inyección que nosotros necesitamos. Algunos no se la han puesto porque son tercos de ponérsela. Así pasa con esto. No todos toman el nuevo, pero yo les aconsejo, tomen el nuevo, el renuevo de gloria. Esto te va a traer gran bendición en este año. Entonces, nos dice la palabra en Santiago, que al pasar por una prueba lo hagamos como sumo de gozo, sabiendo o entendiendo lo que verdaderamente ocurre. Nuestra fe está siendo probada para generar el fruto de paciencia, y con estas dos cosas obtengamos nosotros la promesa. Amén. Fíjense ustedes cómo pasó con Job, la poda de Job. A Job le sucedió. Job 42, versículo 10 hasta el 17. Miren lo que sucedió o lo que produjo la poda a este hombre. Nosotros sabemos qué le sucedió a Job, lo que pasó, que se quedó sin nada. Pero no nombramos solamente lo que le pasó o lo negativo, nombramos simplemente lo que produjo. Sabemos que lo que produjo fue la poda, pero ¿cuál fue el resultado? Conocemos cuál es la historia de Job. Perdió la familia, perdió a sus hijas. La única que le quedó fue la mujer y le dijo: maldice a Dios y muérete.
Y el hombre siguió creyendo ahí, porque sabía que ahí estaba las manos metidas a Dios. Mire lo que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, gracias a que ¿qué? A que hubo orado por sus amigos, dice. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Se cambió el enfoque. Y después que cambió el enfoque, lo que produjo la poda, dice, y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que él antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y dice el 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Ahora, ¿no se dan cuenta que además de una afirmación, de una promesa, Dios nos está diciendo a nosotros que lo bendijo el último estado mejor que el primero? Y bendijo Jehová el postrer estado, el último estado, en el último tiempo, más que en el primero. Entonces las bendiciones estaban ¿dónde? En la última, en el último tiempo. ¿Sí están entendiendo? Yo creo que ustedes están más perdidos que el hijo del limbo. ¿Ah? Y así va a pasar con nosotros. La poda hace que nosotros nos mantengamos, pero algunos no se mantienen. Ahora, ¿cuál es lo que yo les requiero? Que estén ahí, que le saquen el juguito a aquello negativo para impulsarse a lo que Dios tiene en el postrer estado. Pasó así con Job. Porque tuvo 14,000 ovejas, gracias Señor, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Jemima, la segunda Cercia, la tercera Karen Japub. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. ¿Usted se imagina eso, las bendiciones que Dios le dio? Y le dio a su padre herencia entre sus hijos, entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de los hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, lleno de días. ¡Qué bendición! Es lo que yo digo, que esa es la gran bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros y que nosotros tenemos que descubrirla. Ya Dios nos las ha revelado. ¿Por qué nosotros tenemos que ser tan tercos? Dios tiene escondida la bendición para nosotros, simplemente que tenemos que entender que la poda no la debemos nosotros rechazar, la tenemos que recibir porque para nosotros es un honor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Llevarte ahí a la bendición. La poda de José, ya ustedes ven la historia de José. Fue vendido y traicionado por sus hermanos injustamente. Paró a la casa de un jefe, Potifar. Ahí sufrió el acoso de una mujer, lo desnudó. Después descubrieron injustamente y lo acusaron y lo metieron a prisión como 2 veces. Después lo sacaron. Bueno, ya ustedes ven todo el proceso. Si ese hombre no hubiese creído y no hubiese entendido el propósito de Dios, y aquí nos enseña con facilidad a nosotros dejarnos guiar para tener la bendición. Nosotros tenemos que salir adelante. Génesis 41, versículo 37 hasta el 43. Miren lo que dicen. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Después de que ya pasó toda la poda, miren lo que pasó. El asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos otro hombre como este? En quien esté el Espíritu de Dios. Así es que las personas tienen que estar hablando de usted. ¿Acaso hallaremos un hombre como este?
donde el Espíritu de Dios reposa. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa como promesa. Y lo pueden subrayar. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, dice Faraón. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dándole como punto de sujeción, de guía que hay que tener bajo una autoridad, estar bajo sujeción. Siempre le deja esa limitación para que no sea un Dios, para que no sea alguien que vaya siendo rebelde. No, lo deja con orden, con un orden. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, gobernador. Y entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísima, y puso collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. José dio fruto como hijo obediente de su padre, pero fue podado y dio fruto en la casa de Potifar. ¿Qué tal si se hubiese renunciado, si hubiese quejado, si hubiese trancado? Pero él dio fruto ahí en la casa de Potifar. Después, más adelante, vemos que también volvió a dar fruto. Claro, fue podado, pero dio fruto. Por 12 años en la prisión. Y dice que todo lo que tocaba prosperaba. Y luego llegó a dar más fruto. Y luego llegó a ser gobernador de toda la nación de Egipto. ¿Qué les parece? No solamente una vez, muchas veces tenemos que dar fruto. En momentos que a veces nosotros no entendemos. Recordemos que José fue a prisión por falsas acusaciones, y eso parece irónico. Sí, hay cosas injustas que parecieran irónicas que sucedieran, pero por ser irónicas tenemos que no lograr buscar entenderlas, simplemente aceptarlas de parte de Dios o de parte de quien sea. Lo interesante es que eso nos tiene que servir a nosotros de poda, porque eso es lo que nos va a mantener, nos va a ayudar a llegar a adquirir las promesas que Dios tiene para nosotros. Así de fácil. Ahí es donde se resume todas las grandes bendiciones de Dios. Yo digo que Dios revele a cada uno de nosotros, porque en estas palabras están guardadas los tesoros que Dios tiene para nosotros. Aunque parecía irónico lo que le había sucedido a José por las acusaciones falsas, que habiéndolo la mujer de vestido, la mujer de Potifar, ahora Faraón le daba su propio anillo y lo vestía de ropas finísimas. Además de todo, lo más importante que nosotros debemos entender es que el Faraón le dijo a todos que se arrodillaran delante de él. Puso a sus enemigos, a los que le tenían envidia, y a todo aquel que era injusto, malo con él, tuvo que arrodillarse delante de José. Por eso el Señor dice que nuestros enemigos los pone bajo nuestros pies. Todo eso va equilibrado, metido en el paquete que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros de aquello que nos pasó antiguamente y que nos produjo dolor, Dios los convierte en algo grande para nosotros. Dele un aplauso al Señor. El nombre de José fue devuelto a él. Muchas veces en el proceso sentimos muchas cosas, pero aquí por fin fue devuelto el nombre de José otra vez, gobernador de Egipto. Por eso que nosotros todos tenemos que entender que la poda obra para bien. ¿Qué es poda?
simplemente es una limpieza que Dios está haciendo en nosotros. Creamos que es así. La palabra lo dice, por eso comenzamos nosotros con Juan 15. Simplemente es un consejo que Dios nos da porque Dios quiere vernos nosotros felices, quiere vernos a nosotros maduros, con paciencia, vernos nosotros bendecidos en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con todo. Es increíble que del dolor y de todo lo que nosotros a veces perdemos injustamente, veamos nosotros, saquemos nosotros, podamos nosotros como creyentes, como hijos, sacar la gran bendición de Dios. Sí, es posible. Así lo dice el Señor. Dios te va a bendecir muchísimo este año. Amén. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Todos los que pasan por esa puerta, todos los que nos ven a nosotros en pantalla y ven esta prédica, esta enseñanza, están llamados a un propósito. Todos los que pasaron ya por esa puerta, ya ustedes tienen que saber que están llamados a un propósito. Dios va a hacer ese propósito. Por eso dice que todo lo que nos pasa, ¿qué es todo lo que nos pasa? Injusto, todo aquello. Si nosotros lo tomamos como una poda y lo tomamos de un punto de vista positivo, tarde o temprano eso te tiene que ayudar a bien. Porque si lo dice el Señor, hay que confiar en Él. El original de este verso dice esto, mire lo que dice: todas las cosas trabajan juntas para bien de aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, eso es lo que te pasó a ti o lo que te sigue pasando. Todas esas cosas trabajan juntas. Trabajan juntas con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, a los que han sido llamados conforme a su propósito. O sea que aún las cosas que parecen malas, unidas a las demás cosas, provocarán un mayor bien en nuestra vida, y esto incluye llamado, ministerio, privilegios, todo, y nos lleva a nosotros a una gloria. La poda permite que el árbol se fortalezca. La poda también permite que las raíces aprieten, crezcan, no se vaya a caer así como las matas así que están medio puestas arriba, que hacen y tácata con un vientecito. No, la poda hace que el nutriente no solamente vaya para arriba, sino que también vaya para abajo. Y también cuando vuelva a echar esa rama o las otras ramas, puedan echar las uvas más grandes. ¿Cuántos les gustan uvas grandes? ¿Verdad? Maduritas, blanditas, sabrosas, dulcitas. Esas son las que nosotros vamos a dar.